Hola, ¿qué tal chicos? Pues voy a compartir el día de hoy con ustedes este último video que corresponde a la parte que nos faltó de revisar en torno a lo que son las dietas modificadas en contenido de ciertos nutrimentos. Es muy importante que traten de tomar nota sobre todo de los aspectos que no están registrados en lo que va a ser directamente la diapositiva, ¿sale? Entonces vamos a empezar por platicar en torno a lo que va a ser la dieta modificada en contenido de calcio. Esta es una dieta que pues ustedes muy fácilmente pueden deducir en qué situaciones se tiene que indicar, pero sí me gustaría comentar un par de situaciones y ciertas particularidades de lo que va a ser esta dieta, ¿sale? Entonces, esta es una dieta que sobre todo se ocupa de manera preventiva. Es importante que ustedes, sobre todo si ya detectan una patología, pues sí lo ocupen como una dieta terapéutica, pero aquí lo importante es sobre todo cuando yo como nutriólogo ubico situaciones o pacientes que ya están en riesgo, acuérdense que nuestro trabajo de prevención muchas veces es mucho más importante que la corrección de las patologías, ¿sale? Entonces, de acuerdo con lo que es la bibliografía, nos dicen que esta dieta es un posible factor de prevención en torno a lo que va a ser la osteoporosis. Acuérdense que la osteopenia es un tipo de desorden que también tiene que ver con la mineralización ósea, pero que ya actualmente la OMS nos pide a nosotros manejar como una o una etapa previa a lo que va a ser la osteoporosis. De hecho, el término incluso es más manejado por cuestiones epidemiológicas que clínicas. Entonces, si yo encuentro un paciente con diagnóstico de osteopenia o de osteoporosis, en estos pacientes es en quienes vamos a implementar esta dieta, ¿sale? Ahora, también se ocupa en lo que va a ser el raquitismo, que si ustedes se acuerdan tiene que ver por ahí con una deficiencia de vitamina D. Obviamente, esta dieta tiene que estar complementada con una suplementación o bien el aumento a través de lo que va a ser la dieta de la vitamina D, pero también lo podemos encontrar como una forma de atender o prevenir en este caso lo que va a ser la osteomielitis. No sé hasta dónde ustedes hayan escuchado hablar de esta patología. Esta tiene que ver más con un proceso de tipo infeccioso a nivel de lo que va a ser el hueso o bien la médula ósea. Cuando nosotros como nutriólogos encontramos un paciente que sobre todo lo han sometido a una cirugía, hubo una fractura, pero también es común entre los pacientes diabéticos, que acuérdense que en ellos se da muchas veces la llamada úlcera varicosa, pero también muy fácilmente hay infecciones en lo que son extremidades inferiores. Y en ellos, si sobre todo hay contacto con alguna bacteria, algún hongo o alguna sustancia que puede ingresar a través de la herida o de la úlcera hacia lo que va a ser el hueso, estas pueden infectarlos. Entonces nosotros a través de la dieta modificada en calcio podemos sí atender cuando ya está la osteomielitis, pero también en nuestros pacientes diabéticos es importante que por eso lo ocupemos sí como un factor preventivo, ¿sale? Entonces, ahora, cuando nosotros también ocupamos esta dieta es cuando nosotros muchas veces observamos, pedimos una química sanguínea del paciente y encontramos que el fósforo sérico está elevado, encontramos niveles altos de fósforo. Acuérdense que nosotros siempre hablamos de las diferentes sustancias que compiten por absorción, ¿sale? Entonces, cuando yo estoy hablando de lo que va a ser el fósforo elevado, este ocasiona que el calcio caiga. Entonces, yo observo el estudio de laboratorio de mi paciente y encuentro el fósforo alto, pero el calcio bajo. Entonces, ahí yo tengo que hacer la implementación de esta dieta. De igual forma, pues se va a ocupar en pacientitos que tienen diferentes padecimientos renales, sobre todo en aquellos que tienen pielonefritis o alguna infección en vías renales, pacientes que tienen precisamente litios o diferentes situaciones en lo que va a ser el riñón. Nosotros vamos a tener que recurrir a dietas modificadas en calcio, ¿sale? Entonces va a depender de la situación particular. Ahora, en el caso de lo que es el calcio, y más adelante vamos a analizar el hierro, los requerimientos de lo que va a ser el mineral van a variar mucho dependiendo de lo que va a ser la edad, pero también en ciertas ocasiones de lo que va a ser el sexo. Entonces, aquí les incluí una tablita que me gustaría que tomaran por ahí nota, no tanto para cuestiones de nuestro examen particular, pero sí sobre todo pensando en lo que van a ser asignaturas que van a llevar ustedes más adelante, ciclo de la vida, nutrición del niño, el adolescente y del adulto y adulto mayor. Es importante que ustedes sí ya en estos casos se fijen muy bien en la cantidad que se recomienda de consumo. En el caso de lo que es el calcio se marca en miligramos. Entonces, si se fijan, conforme va aumentando la edad, salvo en la etapa de 1 a 10 años, ahí hay una caída importante en lo que va a ser la necesidad del calcio. Por eso vean que en esta etapa, que sobre todo tiene que preocupar más el hierro, nosotros como mamás o las personas que se encargan del cuidado de los niños no deben de abusar del consumo de hierro. Acuérdense que calcio y hierro compiten. Entonces, vean que en un niño pequeñito sí requieren mucho calcio. Por eso el cuerpo es muy sabio y a través de nuestra lactancia materna podemos incluir lo que va a ser este aporte e incluso muchas veces si también la dieta de la madre es la correcta, vamos a incluso a rebasar lo que va a ser este requerimiento diario. Pero en el caso de los niños mayores de 1 año,
es importante disminuir el consumo de calcio para prevenir más bien el desarrollo de anemia. Entonces vean que con estos niños, eso que muchas mamás les dan sus 2 vasos de leche al día de ley o les permiten tomar hasta medio, hasta 1 litro, se han dado casos en nuestro país, ya no es prudente, muchachos. Y ahí es más importante que en esta etapa cuidemos sobre todo lo que va a ser el consumo del hierro y no tanto del calcio. Entre los adolescentes, sobre todo entre las mujeres, pues obviamente el requerimiento sube muchísimo, porque acuérdense que esta es una etapa en la que muchas veces hay un crecimiento lineal muy acelerado y es común que muchos chicos, los papás, lleguen y un médico que no sabe hacer bien un diagnóstico, los encuentran con hipocalcemia y entonces ya se están preocupando y hablan de osteoporosis. Claro que no, previo a un crecimiento lineal acelerado hay una caída importante del calcio, porque este calcio se manda precisamente para los huesos y se manda también a túbulos renales para que el riñón aprenda a regular el ritmo cardíaco pensando en que va a venir un crecimiento acelerado. Entonces, si a ustedes les toca analizar a un paciente entre 11 y 18 años y lo encuentran con hipocalcemia, con que ustedes lo corrijan a través de la dieta es más que suficiente. No hay que alarmarnos, no hay que ocupar tampoco suplementos, ni que las mamás crean que el niño tiene por ahí un riesgo elevado de fractura, ¿sale? Entre nosotros como adultos, vean que lo normal es entre 1000 y 200 miligramos. Vuelvo a lo mismo, una dieta correcta y variadita nos lo aporta. Sube en el caso de las embarazadas, sube también bastante en el caso de las mujeres con climaterio. Acuérdense que el climaterio es esta etapa previa a lo que va a ser la menopausia, pero aquí muchas veces por cuestiones de los libros nos marcan mujeres climatéricas. La idea es que ustedes como nutriólogos contemplen este requerimiento de 2000 miligramos tanto en climaterio como en menopausia. Y vean que para los abuelitos nos marcan una cantidad de 1000. Aquí obviamente si es una mujer, pues sí tendríamos que aumentarlo, porque acuérdense que ya con ellos también existe el hecho de que se pierde masa muscular, de que se pierden ciertas habilidades cognitivas como un buen equilibrio, la coordinación, y pues ya ellos el riesgo de fracturas es un poquito más elevado, ¿sale? Ahora, ¿qué también es importante que ustedes como nutriólogos contemplen? Normalmente cuando yo estoy hablando de una dieta baja en calcio, porque digo, ahorita vamos a platicar de lo que corresponde al subir los alimentos ricos en calcio, pues yo tengo que hacerlo precisamente en estas patologías que ahorita platicábamos, pero también hay ciertas situaciones donde yo tengo que bajar el consumo de calcio. Esto sobre todo es cuando ustedes se encuentran litiasis o cálculos renales, pero que sobre todo cuando ustedes pidan un examen general de orina, y acuérdense que ustedes no pueden cometer las omisiones que desafortunadamente muchas veces realizan los médicos, y ellos ven, hay presencia de cristales y entonces mandan un tratamiento o simplemente le dicen, no, es apenita, son cristales, no pasa nada. Si yo como nutriólogo encuentro un paciente con litiasis renal, es importante no nada más el ver el hecho que existen cristales o piedras, sino también es ver de qué son. Y cuando yo encuentro un oxalacetato de calcio, pues obviamente tengo que hacer una modificación en torno a lo que va a ser el calcio, ¿sale? Ahora, hay ciertas condiciones también derivadas de la alimentación, de personas que abusan de suplementos, que abusan de la leche, que abusan también de diferentes sustancias o que tienen también un bajo consumo de hierro, pueden presentar hipercalcemia. Cuando los pacientes tienen un nivel de calcio muy elevado en lo que va a ser la sangre, tenemos que disminuirla para que obviamente no pueda haber por ahí alteraciones, porque acuérdense que el consumo excesivo de calcio sí puede llevar a ciertas calcificaciones en los huesos, obviamente el desarrollo de las piedritas al riñón y otras diferentes situaciones químicas, ¿sale? Ahora, hay un síndrome por ahí, no sé si recuerden que alguna vez lo platicamos, que es el síndrome de Williams. Esta es una alteración de tipo cromosómica, que es, digo, en nuestro país realmente muy raro el número de casos, sin embargo se llega a presentar, y en estos pacientes derivado del problema cromosómico existe hipercalcemia, entonces por eso es que está indicada, ¿sale? ¿Cómo consigo una dieta baja en calcio? Pues obviamente restringiendo lo que son principalmente los lácteos, quitando todo lo que corresponde a sus derivados, pero también acuérdense que las leguminosas, sobre todo los frijoles, las lentejitas, son fuente muy importante de calcio. Entonces, en un paciente con dieta baja en calcio, tenemos que moderarlas o incluso en algunos casos restringirlas, y así como también algunas verduras, sobre todo acuérdense que todas aquellas de hoja verde oscura tienen un alto aporte de calcio, entonces estas son las que tendríamos que quitar. Por obvias razones, si mi intención es al contrario subir el calcio, estos son los alimentos que pues más tendrían ustedes que estar aumentando en la dieta del paciente, ¿sale? Ahora,
Hay otro tipo de dieta que, aunque los libros no nos hablan mucho de ella, es importante que ustedes como nutriólogos la conozcan, que tiene que ver con la dieta modificada en contenido de fósforo. Acuérdense que el fósforo es otro tipo de mineral que también está relacionada con lo que va a ser precisamente cuestiones a nivel óseo, pero también por ahí puede afectar algunas situaciones en lo que son los túbulos renales. Entonces es importante que ustedes en pacientitos que tienen problemas de riñón, vamos a tratar de hacer una dieta modificada en fósforo, sobre todo cuando también nosotros queremos estabilizar el calcio. Ya dijimos que los dos compiten. Entonces, si yo tengo un paciente que por el contrario presenta hipercalcemia, tengo yo que aumentar lo que es el fósforo. Y por el contrario, si el calcio está bajito, tengo yo que entonces también disminuir el consumo de lo que va a ser el fósforo, ¿sale? Entonces, ¿cómo le hago yo, sobre todo en aquella dieta que quiero disminuir mi consumo de fósforo? Pues lo voy a hacer quitando también los lácteos, los diferentes productos derivados de la leche, pero también pescados y mariscos. No es de que ya tampoco el paciente los tenga que olvidar, pero hay personas, sobre todo en ciertas zonas cerca de ríos, de mares, que vean que el consumo de este tipo de productos de origen animal, pues obviamente es mucho más elevado. Entonces, entre estos pacientes, si se presentara el caso, es importante hacer una disminución. En el huevo también, ciertos cereales, sobre todo el centeno, el trigo, los productos derivados, vienen asociados con lo que va a ser el fósforo y nuevamente las leguminosas. Entonces, vean que ahí hay que tener cuidado porque obviamente son dos minerales que están muy asociados entre sí, pero sobre todo si yo tengo un paciente en una cuestión crítica, pensando por ejemplo en riñón, y yo le voy a mandar una nutrición enteral o parenteral, sí tienen que cuidar lo que va a ser el nivel de estos dos minerales, porque uno y otro compiten. Si yo trato entonces de aumentarlo, vean que tengo que de todas maneras cuidar la combinación y las dosis que se pudieran dar. ¿Cómo lo hago? Pues yéndome a las tablas de contenido de lo que son los diferentes alimentos para seleccionar aquellos que tienen mucho calcio pero son bajos en fósforo o viceversa, ¿sale? Entonces, esta dietita, muchas veces cuando yo hago una modificación en lo que va a ser el fósforo, tengo que valorar si el calcio va a ser adecuado, si lo puedo solventar con la pura dieta o bien si requiero la indicación de algún tipo de suplemento, ¿sale? Entonces, esto es lo que corresponde a la dieta modificada en fósforo y quiero que platiquemos de lo que va a ser la dieta modificada en hierro, que este es uno de los minerales que, como ustedes bien saben, es sumamente importante para cuestiones de nutrición, ya que nosotros tenemos que contemplar que en la actualidad muchas de las dietas de los pacientes son desafortunadamente muy bajitas en hierro. Entonces, cuando yo estoy hablando de una dieta alta en hierro, porque la realidad aquí es que clínicamente no hay ninguna situación que nos lleve a tener que disminuir los niveles de hierro. Por el contrario, casi siempre hay que favorecerlos debido a la importancia metabólica y biológica de lo que va a ser este ion. Entonces, cuando yo mando una alimentación alta en hierro, estoy hablando de una dieta que va a proveer hasta 1.5 veces la recomendación de acuerdo a lo que es la edad, el sexo o bien el estado fisiológico del paciente. Entonces, ¿en qué casos yo voy a indicar esta dieta? Lo voy a indicar por obvias razones en pacientes que tienen algún tipo de deficiencia de hierro y aquí es importante que ustedes contemplen todas las situaciones que me pueden llevar a tener una deficiencia de hierro, porque no nada más es por una mala dieta. Pueden ser pacientes veganas, pueden ser pacientes que tengan, por ejemplo, alteraciones digestivas, problemas de absorción a nivel de intestino delgado, pacientes que tienen enfermedad de Crohn, pacientes que tienen CUSI, pacientes que tienen miomatosis y entonces están presentando sangrados, pacientes con úlcera, pacientes con cirrosis, etcétera, ¿no? Entonces, todas las situaciones que impliquen perder sangre saben que normalmente aumentan la necesidad de hierro. Entonces, es importante contemplarlas. En el caso ya muy particular de la anemia ferropénica, pongo también aquí a los deportistas porque acuérdense que el músculo es un tejido que demanda mucho hierro y cuando yo tengo un deportista, sobre todo aquellos que practican físico-constructivismo o que van a ciertos deportes o practican sobre todo pesas buscando ganar mucho volumen, pues muchas veces también es importante que sobre todo cuando este es a partir de masa muscular, pues nutramos a ese músculo y vean que desafortunadamente muchos pacientes deportistas o chicos que hacen pesas nunca toman suplementos de hierro, cada cierto tiempo sería prudente y les pongo aquí con un asterisco en el embarazo. En el embarazo las demandas están aumentadas de manera general, pero sobre todo si la paciente arrancó su embarazo con bajo peso, es importante que ustedes contemplen a lo mejor irse un poquito por arriba de la dosis recomendada, tal y como si se tratara
de una anemia ferropénica, ¿sale? Ahora, cuando nosotros ya tenemos un diagnóstico de anemia, en este caso por deficiencia de hierro, esta también muchas veces se puede apoyar de lo que son suplementos, sobre todo dependiendo de los niveles de hemoglobina que ustedes encuentren en el paciente. Si la anemia es muy severa, el paciente tuvo un politraumatismo y mucha pérdida de sangre, si el paciente tuvo un trasplante de órgano, si tuvo, como les decía, un sangrado rectal, un sangrado del tubo digestivo o un sangrado por vía vaginal por problemas de miomas o simplemente de menstruaciones muy abundantes, en ocasiones nosotros tenemos que complementar esta dieta con lo que va a ser hierro en forma medicamentosa. ¿Cuáles son los tres más comunes en lo que va a ser la farmacología en nuestro país? Pues incluyen lo que es el sulfato ferroso, el fumarato ferroso y el gluconato ferroso. Ahora, estos tres normalmente son muy agresivos con el estómago, muchachos. Entonces, ojo, porque ahorita yo les decía, si el paciente tiene gastritis, ulceraciones en el tubo digestivo y obviamente por eso es la anemia, pero yo le mando sulfato ferroso como lo hacen en el Seguro Social, yo puedo incrementar el sangrado o incluso que yo sea quien ocasione la úlcera. Entonces, aquí hay que tener cuidado, porque a lo mejor ese paciente requiere que su hierro pues ingrese por vía intramuscular o por vía intravenosa. O ya también tenemos también en mercado algunos tipos de hierro polimaltosado que ocasionan menos laceración a nivel estomacal. Sin embargo, habría que valorar el caso muy particular, ¿sale? Entonces, cuando yo tengo también ciertos grados de anemia o anemias muy severas, acuérdense que tengo que tratar de cuidar los tres tipos de anemia, no nada más la ferropénica, también la perniciosa y la megaloblástica. Y entonces muchas veces yo voy a encontrar suplementos en el mercado que vienen combinados con B12 o bien con ácido fólico. Si no vinieran combinados o ustedes hacen servicio o trabajan en el sector público, pues muchas veces sí lo tienen que mandar por separado, pero es importante que contemplen la combinación de los tres diferentes microelementos, ¿sale? Ahora, acuérdense que la vitamina C siempre nos apoya en la conversión del hierro no hémico, pero también favorece la absorción del hierro hémico. Entonces, ¿qué tengo que hacer si estoy tratando de aumentar el consumo de hierro de un paciente? Manden mucha vitamina C, no necesariamente como suplemento. Aquí si, por ejemplo, yo le mando tomarse su pastillita o comerse su carne o comerse sus diferentes verduras ricas en hierro, sus leguminosas al paciente, mándenle agua cítrica o acompañen su ensalada con un poco de limón, con algunas supremas de naranja, pueden poner trocitos de piña, jitomate simplemente, etcétera. Algún tipo de alimento rico en ácido ascórbico que nos ayude con la asimilación o bien la conversión de lo que es el hierro, ¿sale? Ahora, ¿por cuánto tiempo hay que mandar el hierro? Acuérdense que el hierrito ya comentamos que causa alteraciones digestivas, pero también es un mineral que puede causar toxicidad hepática, sobre todo cuando las personas lo consumen en forma de suplementos. Que es importante que yo como nutriólogo, si me voy a animar a hacer una recomendación, pues trate obviamente de cuidar que este hierro se esté administrando o la dieta esté complementando el tratamiento del paciente, sobre todo hasta cuando el paciente logre una hemoglobina ya dentro de niveles recomendados, pero hay que prolongarlo 1 o 2 meses después de que ya esta hemoglobina se normalizó, dependiendo del grado o la gravedad de la anemia. Si el paciente tenía una anemia leve, solo prolónguenlo 1 mes. Si ustedes, por el contrario, atendieron a un paciente con una anemia muy severa, prolónguenlo hasta los 2 meses, hasta que el paciente también ya se haya acostumbrado a tener una alimentación rica en hierro y que ya nosotros estemos tranquilos de que no va a haber una recaída, ¿sale? Ahora, el mejor hierro, acuérdense que es el de tipo hémico, por eso tenemos que dar preferencia en estos casos a mandar alimentos de origen animal ricos en hierro, pero también entre lo que van a ser los diferentes productos vegetales, las leguminosas, acuérdense que es una opción muy buena, entonces denle preferencia a ellos, no por eso se van a olvidar de las demás, ¿estamos? Ahora, de la mano de esto, pues tenemos que evitar todo lo que son sustancias que actualmente la bioquímica nos marca son denominados inhibidores de la absorción de hierro. Entre ellos está el calcio, pero también hay ciertos alimentos muy particulares debido a lo que son principalmente la presencia de dos sustancias. Una de ellas son los taninos, que yo los voy a encontrar en el té, sobre todo aquellos que tienen una mayor cantidad de teína, también en el café por la cafeína, en el vino, sobre todo el vino tinto, o bien en lo que va a ser el chocolate. En el caso de lo que va a ser la leche, entra el factor del calcio, pero también la presencia de una sustancia denominada fitato, que también está en lo que es la clara del huevo, en el salvado del trigo
y también en lo que van a ser los productos que contienen o elaborados a partir de la soya. El exceso de vinagre, porque si consumimos una cantidad moderada, pues no hay realmente estudios clínicos que nos demuestren que cause un problema con el hierro. Sin embargo, hay pacientes que abusan de productos que están en conservas o que precisamente le oponen vinagre a las ensaladas, etcétera. En estos casos también sí se ha asociado ciertos problemas con la absorción, ¿sale? Ahora, ya en la actualidad, hasta cierto punto, hemos hecho un cambio muy importante en el tipo de utensilios que se utilizan para cocinar. Anteriormente eran más ollas que sí tenían que ver con los minerales y los metales directos. Entonces todavía hay algunos libros que a lo mejor les van a pedir a ustedes que utilicen de preferencia utensilios de cocina elaborados con hierro, porque el proceso de someterlos a la elevación de la temperatura ocasiona que hasta cierto punto sí se desprendan ciertos iones y que estos pues obviamente aumenten el consumo del hierro en lo que va a ser mi dieta. Vean que ahora ya por ejemplo el ocupar el tefal y diferentes teflones y demás, pues también esto desafortunadamente pues está restando un tanto el hierro en lo que va a ser la dieta, ¿sale? Entonces, ¿qué es importante? Pues que ustedes analicen los alimentos ricos en hierro, chequen su sistema de equivalentes, sus tablitas, pero de manera general, hígado, las vísceras, las carnes rojas, obviamente el huevo, entonces sí es importante que ustedes chequen esto junto con leguminosas, algunas verduras y los cereales, sobre todo aquellos que ya también en la actualidad manejamos como fortificados. Les dejo por aquí una tablita con lo que va a ser la recomendación de consumo de hierro por día. Vean que va teniendo obviamente cambios que me gustaría destacar, que si se fijan a partir de los 12 años cambia y se separa el requerimiento de hierro dependiendo del sexo, porque acuérdense que nosotras como mujeres pues siempre ya por cuestiones de la menstruación vamos a estar teniendo una pérdida extra, incluso chicas que están durante su periodo, muchachas, acuérdense que ustedes pueden diseñar sus propios planes y entonces es importante que si ustedes sobre todo consideran tener un periodo demasiado largo o muy abundante en lo que va a ser el sangrado, aumenten durante esos días y al menos una semanita posterior su consumo de hierro para tratar de compensar. Aquí en el embarazo vean que hay un rango muy amplio. Cuando lleven nutrición en el ciclo de la vida, van a ver las diferentes situaciones que nos demandan el hacer esta decisión en torno a la cantidad de lo que va a ser el hierro, pero de manera general pues tiene que ver con el peso previo al embarazo, la dieta materna, la presencia o no de anemia, de eclampsia, etcétera, ¿sale? Entonces vean que es importante esto. Mujeres lactantes y posmenopáusicas también tienen un requerimiento diferente, ¿sale? Entonces aquí además les puse por ahí una notita que luego es importante porque ustedes tienen que dominar los diferentes suplementos. Vean que un equivalente de 60 gramos de hierro, de miligramos, perdón, de hierro que nosotros marcamos en esta tabla, ustedes tendrían que hacer la proporción o la regla de 3 con base a lo que son los medicamentos, porque el sulfato ferroso, el fumarato o el gluconato ferroso, vean que tienen ciertas cantidades que ustedes dirían, oye, pero yo tengo que consumir, por decir algo, 27 miligramos. Pero esta tableta de sulfato ferroso me aporta 300 y entonces ustedes se están espantando porque dicen, no, me estoy yendo muy arriba. Todos lo que son los diferentes medicamentos, la forma en la que viene el medicamento hace que al momento de pasar por mi tracto digestivo y exponerse al pH del estómago, yo ya no aproveche al 100% estos miligramos. Por eso 60 miligramos de hierro elemental, o que es este que yo les marco en la tabla, equivalen a 300 miligramos de sulfato ferroso o bien 180 de fumarato o bien 500 de gluconato. Entonces, vean que en promedio cada tableta de cada uno de estos diferentes medicamentos, esta es la dosis que traen. Por eso, con el hecho de que yo mande una tableta al día, es más que suficiente para poder incluso atender una anemia, ¿sale? Y bueno, quiero mencionar por último, ya para cerrar este video y que podamos nosotros ya cerrar nuestro tema de dietas modificadas, hablar de un tipo de dieta que algunos libros nos mencionan y que yo creo que sobre todo aquellos que quieran ejercer en el área hospitalaria o que bien les toque hacer por ahí prácticas o servicio social, es importante que conozcan. Hay algo que en la antigua nutrición nos hablaban de la denominada dieta a complacencia. Esta dieta no implica que ustedes permitan que el paciente coma lo que quiera o no la vayan a confundir con el famoso día libre que muchas personas piden a gritos y que muchos nutriólogos pues obviamente ceden dependiendo de la situación. La dieta complacencia más bien tiene que ver con el uso
o la tolerancia en pacientes que están sobre todo en una etapa o en un estado terminal o están viviendo una patología demasiado drástica y que además desafortunadamente ya existe un diagnóstico médico de que muy difícilmente van a librar esa patología, de que los pacientes están viviendo una situación crítica donde a lo mejor pues va a ser cuestión de tiempo, va a ser cuestión de cómo reacciona el organismo, pero con muy baja expectativa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si ya mi pacientito, yo sé que está en una etapa de VIH terminal, que a lo mejor el paciente tiene cáncer ya también en un estadio muy avanzado? Pues también yo creo que no sería una situación muy agradable si nosotros nos ponemos en los zapatos del paciente, el hecho de que todavía me manden una dieta pues poco agradable, que no se me antoje. Es importante, acuérdense que nosotros tenemos que considerar también la condición psicológica, ¿sale? Un pacientito que de por sí está hospitalizado vive con depresión o vive con ciertas situaciones que a nivel cognitivo y metabólico pues no le van a poder ayudar, muchachos. Si nosotros al contrario vamos y le decimos, ¿qué se te antoja mañana? ¿Qué tienes de ganas de comida? Mira, en la cocina tengo esto y esto y esto otro. O incluso hay nutriólogos que hasta se prestan a darles un gusto de, ¿sabes qué? Voy a la máquina y le saco lo que se le antojó al paciente. Yo creo que también se vale, muchachos. No podemos perder nosotros lo que va a ser nuestro lado humano y es muy importante que nosotros podamos a lo mejor darle ese último gustito en algunos casos a nuestros pacientes. Es una oportunidad además maravillosa de que ustedes crezcan como personas, pero que también tengan por ahí una interacción con el paciente o bien con la familia, que también de manera indirecta ustedes acuérdense que muchas veces pueden ser líderes al interior del equipo de salud y que también involucren a otras personas que muchas veces pierden un poquito este tacto, ¿no? Entonces hay enfermeras que nos apoyan o trabajadoras sociales o personal que a lo mejor está haciendo prácticas y que nos están apoyando a nutrir o alimentar al paciente. Y muchas veces ellos pierden esta parte. Si ustedes tienen la capacidad y están en el papel de ser líderes o estar por arriba, dar instrucciones a otro personal, permitan también tener un proceso de involucración con ellos. También ustedes traten también de involucrarse con el paciente, con su familia, preguntándole sus gustos, viendo cómo pueden reaccionar y créanme que es mucho más lo que va a ser la experiencia positiva y la gratificación que lo que realmente ustedes pudieran ocasionar en el paciente, ¿sale? Una opción, por ejemplo, también es no nada más el darle el alimento que se le antojó a mi pacientito, sino también el ocupar a lo mejor condimentos, alimentos que pudieran favorecer el sabor, que le pudiera favorecer la palatividad de lo que va a ser el alimento. ¿Sabes que no tengo dientes? Pues entonces a lo mejor ocupo más mielecita, ocupo a lo mejor ciertas sustancias como la vainilla, no sé. Existen, acuérdense, muchos condimentos y alimentos libres de energía que a querer o no pueden favorecer el hecho de que al paciente le agrade el sabor de sus alimentos, ¿sale? Entonces espero que tomen nota, que puedan checar lo que va a ser el video. Les voy a compartir las indicaciones para poder estudiarlo previo a nuestro examen y pues espero que entonces este video les pueda servir. Hasta luego.